Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al seminario de la red de grupos, relatividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad y aritmética. Gracias, Red Math. Nos acompaña el día de hoy Oscar Eduardo Martínez Castiblanco, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia, licenciado en matemáticas, magíster en matemática aplicada y en investigación y docencia universitaria. Docente de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia, investigador en dinámica combinatoria y procesamiento de lenguaje natural. Bien, en su conferencia, Simple Permutation, Pasting and Reversing, eh, me confirman que creo que se está grabando, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Entonces, una vez más agradecerles a cada uno de los que están aquí por apoyar nuestra red y dar por gracia lo que por gracia recibimos. Oscar Eduardo, adelante. El auditorio es tuyo. Listo, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio. Y pues bueno, la idea es poder compartirles un poco de este trabajo. Digamos, estaba escuchando las siglas de la red y pues bueno, dentro de las letras está álgebra y está combinatoria y entonces desde ese punto de vista tenemos cosas de qué hablar y tenemos cosas que pueden ser importantes o que pueden ser relevantes para dialogar acá. Entonces, la idea es presentarles un trabajo que hemos venido desarrollando con el profesor Primitivo Acosta desde hace un tiempo y poderles dar como un poco la introducción de las nociones básicas y algunos resultados y algunos posibles trabajos, algunas cosas que se podrían, pues que se podrían continuar en esta área de trabajo, ¿no? ¿Listo? Entonces, para arrancar, digamos que antes de arrancar, quiero comenzar con una efeméride muy pequeña, pero que me parece relevante, y es que hace exactamente 4 años fue la última vez que nos pudimos encontrar de manera presencial con el profesor Primitivo Acosta. Estábamos en Medellín, en las jornadas de geometría algebraica que organizó David. Y bueno, hace 4 años fue la última vez que presencialmente pudimos sentarnos a hablar y hacer algunas cuentas de estas ideas por calendario, y pues hoy coincide el momento de venir a socializar algunos progresos que hemos tenido. Bien, lo primero, pues digamos que parte del objetivo, del propósito de esta charla, de este trabajo, parafraseando al profesor Jesús Hernando Pérez, quien ha sido un inspirador y fue una persona que cuando el profesor Primitivo y yo trabajábamos en la Sergio Arboleda, pues propició de muchas maneras el que pudiéramos realizar esta clase de trabajos, es tratar de entender el problema, ¿ya? Y si bien es cierto que el objetivo acá es presentar unos resultados, en el subtexto, el objetivo grande que tenemos acá es entender un problema y entender cómo un objeto algebraico describe un proceso dinámico. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar unos objetivos, vamos a ver unos elementos básicos de dinámica combinatoria, vamos a mirar un trabajo que tiene que ver con pegar y reversar, que es como la técnica novedosa que entra acá. Gracias a ese trabajo hay unos resultados principales y finalmente pues vamos a mirar unas referencias del trabajo, ¿vale? Entonces, el objetivo principal de esto es tratar de describir la genealogía de permutaciones simples en un orden mixto. Ya vamos a entender qué significa hacer una permutación simple y qué significa tener orden mixto. Y pues para poder hacer eso nos vamos a plantear como 3 objetivos muy puntuales hoy. El primero es poder describir los resultados básicos de la dinámica combinatoria. El segundo, pues poder describir un poco cómo funciona pegar y reversar sobre una permutación. Y finalmente, utilizar esas operaciones definidas sobre las permutaciones para poder describir la genealogía de permutaciones dentro de un sistema dinámico discreto. Ya vamos a ver dónde aparece la dinámica. Bien, esta área de trabajo que nosotros estamos desarrollando, la dinámica combinatoria, empieza o se empieza a trabajar desde
un artículo del profesor Sarkowski de 1964 titulado Coexistencia de ciclos de un mapa continuo de la recta en sí misma, es decir, de una función de RNR. Entonces, básicamente lo que él en ese artículo de manera muy constructiva realizaba era la descripción de cómo los puntos periódicos que podía tener una función se podían relacionar unos a otros a través de un ordenamiento de los números naturales. Bien, ese trabajo dio origen al estudio de las propiedades tanto topológicas como algebraicas de las funciones que podían tener dinámica minimal, entendiendo dinámica minimal de manera muy general como la dinámica que responde al orden de Sarkowski, que vamos a ver a continuación. El hecho de que esa dinámica, de que las funciones con dinámica minimal admitan un estudio de propiedades algebraicas, permiten el uso de permutaciones para describirlas. ¿Ya? Digamos que en un rato vamos a ver que aquí hay dos elementos claves, el grafo de Markov y la permutación, y de una u otra manera son el punto donde el álgebra y la topología conviven para dar origen a esta rama. Y finalmente, digamos que esta idea de las permutaciones para describir órbitas, pues data de los trabajos de Sarkowski, pero pues dentro de los trabajos posteriores que la desarrollaron, están los trabajos de Bloch, de Stefan, de Ho, de Eberhard, de Alceda, de Misiurewicz, entre otros, ¿sí? Que son personas que han hecho mucho avance en entender un poco el problema de las permutaciones simples. Bien, adentrando las definiciones, digamos que la primera parte son definiciones que tienen que ver con sistemas dinámicos. Finalmente, el origen de esto es un sistema dinámico discreto, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un punto importante, y es que para nosotros, pues, la dinámica es discreta. Entonces, como la dinámica es a tiempo discreta, en este caso yo voy a entender que el sistema dinámico se genera a través de composición de funciones, ¿ya? Como se genera a través de composición de funciones, pues puedo entender que la órbita de un punto, dado un punto X, la órbita de X, es el conjunto de puntos X, su imagen, la imagen de su imagen, la imagen de la imagen de la imagen, y así sucesivamente, es decir, todas las composiciones posibles, siempre y cuando F sea un homomorfismo. ¿Listo? Esa órbita, pues es el conjunto de, quiero hacer esta aclaración, y es que como estamos hablando de composición de funciones, cuando tengamos Fn, en esta notación quiere decir F compuesto con F n veces. ¿Listo? No F a la n. Pues la órbita hacia adelante, que es la que marco con O más, la forward orbit, pues tiene que ver con todas las composiciones sobre los enteros positivos, y la órbita backward, la órbita en reverso, pues el set de todas las composiciones de todos los términos de la forma n a la menos n, entendiendo que esto es componer n veces la inversa. Como es un homeomorfismo, pues eso garantiza que la inversa existe, ¿no? Entonces, al garantizar que la inversa existe, pues se puede obtener la órbita inversa. ¿Listo? Ahora, entendiendo esto, pues vamos a las definiciones clásicas de qué es un punto fijo y qué es un punto periódico. X es fijo si f de x es igual a x, y esto pues es la definición clásica del cálculo. Y x es periódico de periodo n si es fijo para esa composición. Es decir, si f compuesto n veces de x es igual a x. Es decir, x es un punto de periodo n si f compuesto n tiene por x a un punto fijo. Voy a decir que el periodo primo es el menor entero positivo que cumple esta función. ¿Por qué razón? Porque pues al ser periódico, en el momento que exista un n que cumpla esta propiedad, existen infinitos n's que la cumplen. Entonces, al ser un conjunto no vacío, pues uno puede garantizar que existe el mínimo entero positivo que cumple esa condición, y a ese es el que voy a llamar como el periodo primo. ¿Listo? Bien. Con esa idea de que es un punto fijo y que es un punto periódico, pues ya podemos ir a hablar de qué es una permutación. ¿Listo? Entonces, digamos que en los cursos de álgebra siempre se define que una permutación de un conjunto X es una biyección, una aplicación de X en el mismo, una 1 a 1, ¿ya? Y pues digamos que en los cursos de álgebra también tenemos claro que S sub X es el conjunto de todas las permutaciones del conjunto X, y que si X son los enteros del 1 al n, pues hablamos de S sub n, como normalmente se trabaja en los cursos de álgebra.
Bien, digamos que hasta el momento tengo dos objetos. Tengo los puntos fijos y periódicos y tengo las permutaciones. No logro unirlos todavía. ¿Quién me va a permitir empezar a emparejar estas ideas? La partición. Entonces, todos nosotros, digamos que esta definición de partición que yo tengo acá, pues es la definición que está en los libros de cálculo integral, pues donde la partición es la partición de un intervalo, pues es un conjunto de puntos que son, pues, que están uno detrás del otro, estrictamente menores, y pues que dividen el intervalo en esa cantidad, en la cantidad de subintervalos deseada. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta el momento no aparece mucha conexión. Vamos a empezar a mirar sobre los ejemplos cómo se puede armar esto. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero hacer es acá arrancar porque tengo dos funciones. La primera función, pues es x al cubo. En esta función yo puedo identificar la presencia de 3 puntos fijos. Acá x cuadrado menos 1, puedo presentar pues la presencia de 2 puntos fijos, pero también puedo presenciar la existencia de un punto de periodo 2. ¿Sí? Vamos que esto es importante porque uno ve las definiciones, pero pues siempre es bueno poder llevarlas a ejemplos. Entonces, ¿quién es, acá en este caso, quién es f de menos 1? 0. Y f de 0 es menos 1. Entonces, la imagen de menos 1 es 0, pero la imagen de 0 es menos 1. Y menos 1 en el eje X está acá. Entonces, de una u otra manera, claro, si sigo iterando imágenes, pues voy a estar de 0, menos 1, 0, menos 1. Entonces, para esta función, menos 1 es un punto que tiene periodo 2. ¿Listo? Obviamente, si tiene periodo 2 y se puede asociar a una permutación, pues la permutación tiene que ser 1, 2, 2, 1, porque pues no hay más. En ese 2. ¿Y cómo puedo entender el asunto de la partición? Pues claramente, para poder construir esto, lo que yo estoy haciendo aquí es una partición en el intervalo, donde utilizo estos puntos. Este es el 1 de las permutaciones y este es el 2 de las permutaciones. Entonces, la imagen de 1 es 2 y la imagen de 2 es 1. ¿Ya? Entonces, con esta asociación, pues puedo entender cómo la permutación describe un punto periódico. ¿Sí? Digamos que esta clase de cosas son importantes porque finalmente, a manera como de spoiler, el objetivo del trabajo es, si yo sé que los puntos periódicos se pueden estudiar como permutaciones, pues estudio el problema de las permutaciones, que es más fácil, y luego me puedo devolver a la función. ¿Ya? Entonces, por eso digamos que me parece importante poder tomar un punto y volverlo permutación. Listo. Nosotros conocemos pues que existe el conjunto de todas las permutaciones. Y en este caso, digamos que el conjunto de las permutaciones, voy a definirlo al conjunto de permutaciones de una función. Y voy a decir que una permutación θ estará en las permutaciones de f si y solo si existe una partición de tal manera que f de x y sea x de θ y, como lo vimos en el ejercicio anterior. Entonces, en el ejercicio anterior, pues yo puedo encontrar una partición del intervalo de tal manera que f, tal y como me lo dice la definición, f de x y es x de θ y, porque f de x1 es x2, ¿cierto? Pues, permítanme. F de x1 es f de θ1. Pues, de acuerdo a esta permutación, θ de 1 es 2, ¿cierto? Entonces, si este señor es x1 y este señor es x2, ahí se cumple la definición. ¿Ya? Listo. Entonces, teniendo claro cómo se construye el conjunto de permutaciones, entonces, para que una permutación esté en el conjunto de permutaciones de la función, yo debo poder encontrar una partición para meterla ahí. ¿Listo?
Voy a definir ahora cuál es el forcing entre permutaciones. Entonces, si yo tengo teta y eta, dos permutaciones, yo voy a decir que teta domina a eta si el conjunto, si esta teta en que está en el conjunto de permutaciones de F, ¿sí?, es subconjunto de las funciones en las que eta pertenece al conjunto de permutaciones de F. ¿Listo? Entonces, el hecho de tener una relación como de dominancia, de forzamiento entre las permutaciones, es lo que le permite a Sarkovsky definir el orden, ¿sí? Digamos que de todos los resultados como básicos que nosotros tenemos en esta área de trabajo, pues este es el más importante. Y este es el que va a explicar muchas cosas de todo lo que vamos a hacer hoy. Entonces, Sarkovsky lo primero que descubre es que es posible reordenar los números naturales y que ese reordenamiento de los números naturales está relacionado precisamente con este forzamiento, ¿ya? Entonces, N1 precede a N2, o sea, N1 es menor en términos de Sarkovsky que N2, si para cada función, o sea, esto es textual tomado del texto de Sarkovsky, ¿no? Entonces, si para cada función continua de RNR, la existencia de un ciclo de orden 1 implica la existencia de un ciclo de orden 2. ¿Listo? Entonces, siempre que la existencia de un ciclo de orden 1 implique la existencia de un ciclo de orden 2, voy a escribir que N1 es menor que N2. ¿Bien? Entonces, Sarkovsky empieza en su artículo a hacer la construcción y finalmente termina estableciendo que todos los números naturales se pueden reorganizar a través de esta propiedad, como se ve acá. ¿Listo? Entonces, esto es un orden para los naturales. Yo debo decir acá que, por ejemplo, eventualmente en la universidad yo doy los cursos de Fundamentos de Matemática 1. Y cuando en los cursos de Fundamentos de Matemática 1 hablamos de relaciones de equivalencia y relaciones de orden, uno de los ejercicios que hacen los estudiantes es verificar que el orden de Sarkovsky es un orden. O sea, que cumple las propiedades de ser un orden y de ordenar los naturales. ¿Ya? Entonces, los naturales quedan ordenados de esta manera. 3 de primeras, 1 de últimas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a implicar que 1 esté de últimas? Que si una función tiene un punto o una órbita periódica, automáticamente debe tener un punto fijo. Toda función que tenga un punto periódico tiene un punto fijo. ¿Ya? Porque pues orden 1, pues un ciclo de orden 1 es un punto fijo. ¿Listo? Y este es el primero. ¿Ya? Entonces, a partir de él empieza a construir una relación. Esto de acá, voy a hacer una anotación especial porque me parece importante sobre este 3. Y es que probablemente para muchas personas este resultado es conocido, o sea, no exactamente el orden de Sarkovsky, pero el que 3 esté ahí es conocido por otro teorema. Un teorema que se debe a Lie y York. Creo que muchos de ustedes alguna vez en los cursos de ecuaciones diferenciales o de sistemas dinámicos han escuchado la frase que dice: periodo 3 implica caos. ¿En qué sentido esta frase está relacionada con el teorema de Sarkovsky? Pues que si el sistema, si hay una órbita de orden 3, hay órbitas de todos los periodos. Y pues si hay órbitas de todos los periodos es caótico. Porque el sistema no tiene un periodo finito. ¿Ya? Entonces, este resultado de Lie-York, periodo 3 implica caos, si bien en el trabajo de Lie-York y York se construye de manera diferente, es relacionado con el hecho de que 3 sea el primero de los elementos del orden de Sarkovsky. ¿Listo? Esto propone, digamos que para estudiantes que, por ejemplo, estén empezando a trabajar en esta clase de temas, hay una tarea chévere, por decirlo de alguna manera, y esa tarea chévere es buscar F con periodo 3.
sea, encuentra una función que tenga periodo 3, un homomorfismo que tenga periodo 3. ¿Listo? Bien. Cuando uno ve el teorema, uno, digamos, uno lo ve, entiende que hay el orden, entiende que hay unas relaciones de forzamiento, pero uno empieza a quedar corto en el sentido de que uno no ve las funciones, ¿sí? De hecho, por eso se coloca el ejercicio, busque una que tenga periodo 3, porque es que esto es difícil, o sea, no es fácil de ver. Entonces ahí es donde aparece la idea de usar los grafos de Markov. Esta idea de los grafos de Markov y de entender la dinámica a través de los grafos es una idea de Stefan. Ahorita en la bibliografía les muestro el artículo, pero esto es trabajo de Stefan. Entonces, digamos que el grafo de Markov, ¿qué es lo que hace? Yo tomo una partición y simple y sencillamente, si la imagen del intervalo contiene a otro intervalo, dibujo una flecha. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar flechas de esa manera. Ahora, ¿cuál es la idea? Si yo tengo un intervalo, o sea, si yo tengo unos puntos, si yo parto, no, Peter Stefan. Si yo parto, si tengo una partición de n puntos, pues tengo n-1 intervalos. Entonces, por eso el grafo de Markov va a tener n-1 vértices. ¿Listo? Y por otra parte, tenemos la función primitiva. ¿Listo? Esta idea de las funciones primitivas aparece en el trabajo de Bernhardt. ¿Listo? Aparece en el trabajo de Bernhardt y es una... No voy a entrar a explicar la definición, pero les voy a explicar lo que dice la definición, que es un poco más eficiente. Imagínese que usted tiene una permutación. ¿Sí? Una permutación clásica. Imagínese que con esa permutación hace pares ordenados. Entonces, usted grafica 1 y por acá está el sigma de 1. 2 y por acá está sigma de 2. 3 y por acá está sigma de 3. Y hasta que por acá en algún lado estaría n con sigma de n. Entonces, simple y sencillamente usted une esos puntos, ¿ya? Después de ellos prolonga y antes de ellos prolonga como función constante y eso es una función primitiva. O sea, esta definición que está acá de todas estas condiciones, pues es esto. Entonces, básicamente lo que hace una función primitiva es coger parejas de puntos, o sea, el n con su imagen en la permutación, convertirlos en un punto en el plano y unirlos. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, mi idea es que las permutaciones describan los periodos. Entonces, si yo construyo la función con los puntos de la permutación, pues obviamente la función tiene ese periodo, porque la construí así, ¿ya? Entonces, es como un poco de trampa para buscar el ejemplo, pero es eficiente. Entonces, vamos a mirar un ejemplo acá. Considere esta permutación de orden 6. 1, 6, 2, 4, 3, 5, 4, 1, 5, 2, 6, 3. Entonces, ¿cómo se obtiene esta función de acá? ¿Cómo pasa uno de aquí a acá? Pues graficando. 1,6, 2,4, 3,5, 4,1, 5,2 y 6,3. ¿Sí? Usted grafica todo esto en un plano cartesiano y pues halla las ecuaciones de recta de pedacito a pedacito y obtiene esto de acá, que se debe ver así. ¿Listo? Entonces, esta es la función. Esta función tiene un punto de periodo, tiene un punto periódico de periodo 6. Además, ¿cómo se hace el grafo de Markov? Resulta que yo tengo aquí marcada la partición. 1, 2, 4, 5, 6. Y por este lado también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, este intervalo 1, 2 es J1, J2, J3, J4 y J5. J1,
J2, J3, J4, J5. Y vamos a hacer un ejemplo. La imagen de J1, ¿quién es? Entonces, si yo cojo el intervalo J1, que es este de acá, su imagen es esta de acá. Entonces, la imagen de J1 es J4 unido J5. ¿Ya? Entonces, ahora sí, cuando yo voy a la definición, decíamos que si el intervalo es subconjunto de la función, se dibujan las flechas de JK en JI. Entonces, en este caso, hay que dibujar flechas de J1 a J4 y a J5. Acabando el proceso, el grafo, bueno, acá está todo el detalle, ¿sí? De cuáles son las imágenes de cada intervalo. Y entonces el grafo queda una cosa así. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ¿sí? Entonces, de J1 a J4, teníamos, este es J1, ¿no? Porque era el que teníamos ahorita. Y habíamos visto que de acuerdo a esto que decía acá, había que hacer flechas de J1 a J4 y a J5. A J4 y a J5. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues puedo construir el grafo. ¿Para qué me sirve el grafo? Pues el grafo me sirve para buscar periodos. Por ejemplo, ¿dónde está el punto fijo? El punto fijo tiene que estar en J3. Y si yo me devuelvo a la gráfica, pues obvio sí. Porque J3 está acá, J3 está acá, y pues ahí está el punto que debe cortar a la identidad. Ahí está el punto fijo. Ah, que quiero encontrar un punto de periodo 2. Claro, entre J1 y J4 hay puntos de periodo 2. Porque hay flecha en ambos sentidos. Entonces, el grafo de Markov es el que le da a uno pistas de cómo armar la dinámica. ¿Ya? Y eso va a ser importantísimo para poder definir una permutación simple. ¿Ya? Porque la permutación simple, cuando se define originalmente por Stefan, se define por el grafo. Entonces, acá hay otro ejemplo con una permutación de orden 4. La función primitiva, la función y el grafo de Markov. ¿Ya? ¿Qué tiene de interesante este? Que si usted mira, usted puede tomar J3, ir a J1, ir a J2 e ir a J3. Eso quiere decir que hay un punto de periodo 3. Y pues automáticamente, si hay un punto de periodo 3, el sistema es caótico. Es decir, usted sobre esta función puede garantizar que existen puntos periódicos de todos los periodos. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de cómo funciona esta teoría o esta parte de la teoría. Ahora sí, pues vamos a ver qué es una permutación simple. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? En la definición original, ¿qué se entendía como permutación simple? Entonces, yo tenía T, un mapa de X en X, y la órbita X, la órbita de un punto del conjunto bajo la función T, pues es X, T en X, T cuadrado de X y así sucesivamente. ¿Listo? Si este conjunto de órbitas es finito y T restringido a esas órbitas es biyectivo, entonces la órbita es periódica. ¿Listo? Entonces, si este conjunto que se forma acá es finito, la órbita es periódica. Eso quiere decir. ¿Listo? Ahora, el conjunto permutaciones TK es la unión de todas las órbitas periódicas de T con periodo K. ¿Listo? Y entonces, dentro de ese conjunto, vamos a decir que una órbita es minimal si ¿qué? Si el conjunto de órbitas es periódica, si su periodo es impar, y eso tiene que ver con que si usted se fija, salvo el 1, todos los impares son la primera cola del orden de Sarkovsky.
Entonces, ya por ahí uno empieza a entender para dónde va la cosa. Entonces, si el periodo es impar y si el conjunto de permutaciones Tm para todo entero entre 3 y n-2 es vacío. Es decir, en este caso, lo que estoy diciendo es que no admito órbitas entre 3 y n-2. En medio de eso no debe haber puntos periódicos. Es decir, por ejemplo, tendría una órbita de periodo 7 que no admite órbitas por debajo de él. ¿Ya? Entonces, con esta idea de que es una permutación simple, la primera persona que da una caracterización como concreta es el señor Stefan. ¿Ya? Y entonces, Stefan lo que dice es que suponga que usted tiene la órbita de un periodo impar, n mayor que 1, pero que no tenga periodos entre 1 y n. Es decir, que el impar sea su primer punto periódico. Si C es el punto medio de la órbita, entonces la órbita está dada por estas composiciones o por estas composiciones. ¿De dónde saca Stefan estas ideas? De construir el grafo. Cuando uno lee el artículo de Stefan lo que hace es, bueno, el grafo para que haya periodo n y no periodos menores a n, el grafo debe tener la siguiente estructura. Y con base en el grafo construye la función, construye la permutación. Y llega a la conclusión de que las permutaciones deben tener esta estructura, que si ustedes se dan cuenta es la misma, o sea, las impares, o sea, unas alternantes hasta C, y estas de acá son las mismas que están por acá, y viceversa. ¿Ya? ¿Cuál es más o menos la idea? Si uno lo quisiera ver, acá está C, acá está la imagen de C. Voy a tomar más bien un lapicito de otro color. ¿Cómo funciona esto? Acá está C. Usted pasa a la imagen de C, luego a la imagen cuadrado de C, luego a la imagen al cubo de C y así sucesivamente. O al revés, ¿cierto? C, la imagen de C, la imagen cuadrado de C y así sucesivamente. Esa es la manera de encontrar esas órbitas, ¿ya? Entonces él da esa definición. En un principio la definición que él da es solo para las órbitas de periodo impar. ¿Listo? Luego, como él solo considera esas órbitas, el señor Bloch define las órbitas de orden 2n. ¿Y por qué decimos, de nuevo, por qué vienen las órbitas de orden 2n? Porque si volvemos al orden de Sarkovsky, al final están todos los números de la forma 2 a la n. ¿Listo? Entonces ya empieza uno a entender qué es lo que ellos están haciendo. Entonces, Stefan se encargó de esto y luego el trabajo de Bloch comienza a entender este pedazo. ¿Sí? Es como la manera en que atacaron la descripción de los elementos del teorema de Sarkovsky. Y finalmente, un señor Chung-Woo Ho define las órbitas de orden 2n por m que corresponden a la mitad del teorema de Sarkovsky. Vuelvo rápidamente al teorema. Si ustedes se dan cuenta, están acá. Entonces, 2 a la n por un impar son todos estos de acá. Este es el trabajo que comienza Ho. Obviamente Ho lo que hace es describirlo, o sea, cómo se extendería esta idea, o sea, cómo extender esta idea de permutación simple a los otros órdenes. Eso es lo que viene a hacer luego Bloch y Ho. ¿Listo? Finalmente el profesor Berhard reúne las definiciones ya en términos formales de permutación de la siguiente manera. Ya acá está la referencia donde se puede encontrar. Entonces, en el caso de las permutaciones de orden impar, pues las permutaciones de orden impar, que son las órbitas de Stefan, se pueden escribir con base en lo que vimos del punto central de dos maneras, ¿no? Acá está lo que decíamos, miren, la imagen de n es n-1, la imagen de n-1 es n+1, la de este es n-2, y entonces usted empieza a hacer como un trenzado de lado a lado. O lo hace al revés,
La imagen de n es n más 1, la de n más 1 es n menos 1, la de n menos 1 es n más 2. Y es como ir haciendo corbatines cada vez más largos. Solo existen por cada orden de permutaciones impares, pues 2 que cumplen esa propiedad. ¿Listo? Luego, la definición a potencias de orden 2, entonces, pues, con permutaciones simples en una potencia de orden 2, pues requieren que la permutación se parta en bloques y que al iterarse 2 a la j veces quede igual. ¿Listo? Y que las iteraciones de este bloque iterado j veces con el original sean vacías. ¿Listo? Y finalmente, pues para una permutación de orden mixto, que son las que a nosotros nos interesan, ya vamos a ver por qué, la definición, pues, digamos que combina dos propiedades. La primera es que la imagen bajo la permutación se mantenga y que al restringir a unos bloques, la permutación sea simple. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta acá ya me queda claro qué es una permutación simple en cada caso. Digamos que el problema de la dinámica acá ya está resuelto. ¿Por qué razón? Porque como el teorema de Sarkovsky decía, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. ¿De qué estilo o de qué forma son las órbitas de orden 3? Pues alfa 3 o beta 3, porque no hay más. Y pues alfa 3 forza a alfa 5, a alfa 7 y así sucesivamente, y lo mismo con beta, que solo son 2. Entonces digamos que el problema de qué? El problema de las órbitas forzadas, pues es sencillo porque solo hay 2 opciones y ya están hechas. ¿Listo? Ahora sí, volvamos acá. Entonces, cuando quisimos, yo les voy a contar un poco la historia sobre las permutaciones de orden 2 y sobre describir cómo dan las relaciones de forzamiento en las permutaciones de orden 2. Hay un trabajo del profesor Acosta que nos acompaña en este momento, que se llama precisamente Genealogía de permutaciones de orden una potencia de 2, ¿ya? Y entonces él describe cómo se da la relación de forzamiento entre las permutaciones potencia de 2. Y cuando nos conocemos, aparece entonces la posibilidad, eso de entrar a mirar qué pasaría con el orden mixto. ¿Por qué razón? Porque si recordamos los 3 pedazos de Sarkovsky, pues el de las impares es Stefan y está claro. El de orden 2, pues lo describió, digamos que la descripción la comienza a hacer Bernhard y luego el profe Primitivo pues da ya la regla general para describirlas, entonces queda descrita totalmente esa cola, pero quedan faltando los de la mitad. Con los de la mitad hay algo, y es que como la permutación al estar restringida debe ser simple, probablemente uno podría tomar permutaciones simples para armar otras permutaciones simples. Y ese proceso de tomar simples para armar otras simples tiene que ver con un trabajo. No es porque sea la persona que me haya invitado, pero pues es un trabajo también del profesor Primitivo hace muchísimos años. Para quienes no lo saben, pues profe Primitivo y yo nos conocemos hace más de 10 años de estar dando vueltas en estas cosas. Fui su estudiante por allá en el año como 2009 y a raíz de ahí empezamos a colaborar. El profesor escribió un artículo sobre la operación pegamiento y el cuadrado de los números naturales. Más allá de lo que dice el artículo, esta es la idea. Y entonces por ahí fue que dijimos, sí, la idea es que al tomar la permutación y restringirla por bloques sea simple, pues una interpretación de eso es coja permutaciones simples y péguelas. Porque si las pega, cuando las restrinja por bloques, le cumple. ¿Ya? Y entonces ya ahí salva una de las dos condiciones. Entonces aparecen las definiciones, esa idea de pegar y reversar, pues
se puso sobre permutaciones y se definió. Entonces, ¿cómo se pegan ciclos y cómo se pegan permutaciones? Entonces, para pegar dos ciclos, si yo tengo un ciclo de I1 a IK y un ciclo de IK1 a IN, pues se puede construir, obviamente este tiene orden K y este tiene orden N menos K más 1, pues se puede hacer un ciclo de orden N simplemente pegándolos y pues reversar el ciclo de I sub I1 hasta I sub K, pues es hacer el ciclo de I sub K hasta I sub 1. ¿Ya? Eso pues, digamos que es un poco intuitivo. Y pues así como se pegan ciclos, pues pueden pegar y reversar permutaciones, que es por eso esto se llamaba Simple Permutations, Pasting and Reversing, porque el grueso, la idea clave acá es que uno puede pegar y reversar permutaciones, sobre todo esta. Entonces se define, obviamente una cosa es pegar a izquierda y pegar a derecha. Usted tiene una permutación en SM y una en SN. Entonces, si yo quiero pegar a la izquierda, simple y sencillamente lo que hago es que a los elementos de beta, o sea, a los elementos de alfa, que es la permutación que está a la izquierda, les voy a sumar el orden de la permutación de la derecha y a los demás los dejo igual. Y caso contrario, si quiero pegar a derecha, pues a los de alfa los dejo igual y a los de beta les sumo el orden de M, que es la primera permutación. ¿Listo? Y pues, ¿cómo se reversa una permutación? Pues, simple y sencillamente, si yo tengo los números de 1 a M, entonces normalmente debajo de 1 va alfa 1, debajo de 2 va alfa 2, pues escribo las entradas en orden inverso, ¿vale? Esas permutaciones, ese pegado de permutaciones, pues tiene unas propiedades. Asocia, tiene propiedad del doble reverso, esto es parecido a las leyes de Moivre, que uno estudia en teoría de conjuntos y en lógica, y es que pues el reversar un pegado por izquierda es pegar por derecha los reversos y viceversa, ¿ya? Y acá quiero hacer un primer paréntesis pequeñito de algo que venía hablando con el profesor Primitivo y vengo como con una idea porque de estas charlas a veces salen ideas buenas. Finalmente, lo que yo puedo tener acá es un producto exterior. ¿Sí? Finalmente lo que estoy haciendo es un producto exterior de un grupo de permutaciones de orden n por un grupo de permutaciones de orden n. ¿Ya? Y pues estoy definiendo una operación dentro de ese producto exterior. ¿Ya? ¿Por qué razón hago el comentario? Porque una de las cosas que nosotros hemos venido dialogando últimamente y que podrían de pronto dar pista a encontrar nuevos resultados es mirar el álgebra de esto. ¿Sí? Digamos, nosotros hemos demostrado y hemos visto que existen unos teoremas que son estos y que describen un poco la estructura algebraica, pero la estructura algebraica de las permutaciones simples como conjunto no las hemos estudiado. Y entonces probablemente entender desde un punto de vista estructural cómo son esas permutaciones pueda tener, primero es una idea novedosa, porque las permutaciones simples pues vienen de la construcción de un grafo, o sea, su origen no es algebraico, es topológico. Pero, aunque su origen no es algebraico, al pegarlas encontramos que hay propiedades algebraicas. Entonces, probablemente esa álgebra pueda tener por allá cosas. ¿Listo? Para finalizar y para ir ya concretando, pues lo que nosotros hicimos fue mirar el caso 2R, donde R es impar. ¿Listo? El caso 2R, donde R es impar, corresponde a los primeros del orden de Sarkovsky. En Sarkovsky viene 3, 5, 7, los impares, y luego arrancan 2 por 3, 2 por 5, 2 por 7, y así sucesivamente. Luego se va a encontrar uno con 2 al cuadrado por 3, 2 al cuadrado por 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ya al final, pues ya están las potencias hasta encontrar el 1. Entonces lo que dijimos fue, listo, miremos qué pasa con esta gente de acá, ¿ya? Entonces, en este caso particular, la permutación phi de la definición, por acá en la definición, nos habla de que restringido a unos bloques que se permutan
siempre se deben mantener unas imágenes. Entonces, en esa definición, pues la permutación tiene que ser la única posible de orden 2, que es 1, 2, 2, 1. ¿Listo? Entonces, la condición 2 es equivalente a decir que teta cuadrado sean dos permutaciones de orden R pegadas por derecha. Es decir, esta restricción de bloques se reduce a tomar el pegamiento por derecha de dos permutaciones simples de orden R y armar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas permutaciones, digamos, para el caso 6? Entonces voy a decir que R es igual a 3. Entonces, si R es igual a 3, el orden que tengo acá es 6, ¿sí? Y necesito que teta cuadrado se pueda pegar como dos permutaciones simples de orden 3 pegadas por derecha. Recordando que ya habíamos definido el pegamiento por derecha. Entonces, simple y sencillamente, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tomar las órbitas Stefan, alfa 3 y beta 3, y hacer las posibles combinaciones. Alfa 3 pegado con alfa 3, beta 3 pegado con beta 3, alfa 3 pegado con beta 3 y beta 3, porque la operación no conmuta, pegado con alfa 3. ¿Listo? Entonces, esas son como las opciones que se pueden dar. Entonces, ¿cuál es la idea? Ojo, estas que yo tengo acá son la permutación al cuadrado. Entonces necesito buscar las permutaciones cuyo cuadrado coincida con esas. Y hay 12. ¿Listo? Entonces, son estas de acá. Entonces, ¿listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo de verificar las condiciones sobre esas permutaciones. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que alfa, pues bueno, esta es alfa 3 de Bernhardt, y vamos a mirar qué pasa con I 4, 5 y 6 al verificar las condiciones y al poder calcular alfa cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en todos los casos? Cuando yo haga alfa de 1, 2, 3, voy a obtener 4, 5, 6. Eso quiere decir que el bloque 1 se va en el bloque 2, ¿cierto? Mire, el bloque 1 se va en el bloque 2. El bloque 1 se va en el bloque 2. El bloque 1 se va en el bloque 2. Y lo mismo va a pasar, pues porque el 2 se va al 1. ¿Ya? Entonces, todas esas permutaciones, pues van a tener esa condición. ¿Ya? Análogamente, pues puedo hacerlo. Acá lo hice con betas. Lo puedo hacer mezclando alfas y betas. Igual. Lo puedo hacer con betas y alfas. Igual. ¿Ya? Y entonces, al final, al hacer este proceso, tenemos que el teorema principal que tenemos nosotros es que existen entonces 8n más 4 permutaciones simples de orden 4n más 2. ¿De dónde sale 4n más 2? Pues de 2 por 2n más 1. ¿Listo? Pues que se utilizan de la manera, que se obtienen de la manera que lo anunciamos interiormente. Es decir, que el cuadrado de la permutación se obtenga a través de estos 4 pegamientos. Cada vez que yo hago uno de estos pegamientos, digamos, si nosotros lo ponemos acá en términos de 8n más 4, pues para ponerlo en estos términos, esto es 2 veces 4n más 2, es decir, el doble de esto. ¿Sí? Entonces, el teorema finalmente nos dice que existen esta cantidad de permutaciones simples que son las que van a empezar a formar las líneas, ¿ya? Y hay una manera constructiva de describirlas, ¿ya? Tenemos que no voy a entrar un poco en la prueba. Y finalmente, lo que podemos ver es que dentro de esas 8n más 4 permutaciones, estas 4 se pueden describir. ¿Listo? Entonces, si usted toma las órbitas Stefan
y les pega tanto a derecha como a izquierda la identidad, obtiene una permutación simple. Y eso ya, pues primero muestra una conexión entre la cola impar con la cola de orden mixto. Y segundo, pues da un procedimiento constructivo para empezar a generar las permutaciones. Que eso, digamos que es una cuestión importante y es como el logro más grande, más allá de entender la condición, pues es el hecho de poder hacer explícitas las permutaciones. Poder entender efectivamente cómo construir un punto periódico de orden 6. O sea, cómo construir una función que tenga un punto periódico de orden 6 y que no tenga los periodos anteriores. Entonces, ese es un poco el ejercicio de lo que estamos haciendo acá y de los resultados que logramos encontrar. ¿Qué preguntas hay y qué cosas hay como para explorar? Pues la primera es llevarlo a 2 al cuadrado por 2n más 1. ¿Sí? Es tratar de extender el resultado, entendiendo que va a haber va a haber como una diferencia, y es que en el caso que yo estoy trabajando, como es 2 por impar, la permutación de los bloques es solo esta, ¿ya? Porque simplemente tendría que verificar esos bloques. Como acá ya estoy hablando de 2 al cuadrado, voy a volver a las sugerencias. Como acá ya estoy hablando de 2 al cuadrado, entonces esta permutación phi que yo uso para verificar los bloques, ahora está en S4. Entonces ya ahí hay un poquito más de cuentas para hacer, de verificaciones o de posibilidades para hacer. Sin embargo, debería pasar algo, o sea, la idea es que eso debe ser similar. ¿Sí? La intuición le dice a uno que yo no sé, digamos que este es el único punto donde tengo dudas. Yo no sé si pegando 4 veces órbitas Stefan o pegando 2 veces órbitas de... Espérense que se me descuadró acá esto ya. O pegando 2 veces órbitas de orden 2n más 2, pero de una u otra manera sí es claro que ahí se deben poder seguir, o sea, que poder seguir pegando podría dar una explicación, ¿ya? Habría que empezar a entender y habría que darse cuenta que el grupo de permutaciones de orden 2 a la n debe tener alguna propiedad para entender esto. En ese sentido, hay algo que es importante y es, ¿valdría la pena pensar en una perspectiva computacional? ¿Valdría la pena en utilizar software para poder representar las permutaciones, en poder definir las funciones de pegamiento, en poder definir la prueba para saber si una función es simple o no? Y en ese sentido poder hacer un poco más los cómputos, porque al tener un grupo de permutaciones que va creciendo, pues hay más trabajo para hacer, ¿vale? ¿Qué otro trabajo hay pendiente? Llevar esto al grafo de Markov. Entonces, coger estas permutaciones simples, volverlas grafo de Markov y entender qué información están dando en el grafo de Markov para poder buscar periodos específicos. E inclusive, aunque esto ya es otro trabajo como no tan relacionado, pero que valdría la pena, es pensar que esos grafos también se pudieran pegar y reversar. Porque finalmente esas permutaciones de orden impar tienen un grafo. Y si yo pegué las permutaciones, es posible que la dinámica del grafo también pueda tener alguna relación ahí. ¿Listo? Y la otra, pues es, ¿qué pasa si los sistemas dinámicos tienen más de una dimensión? Sí, y eso también se podría tratar de mirar. Lo que pasa es que, digamos que al aumentar dimensiones, la complejidad aumenta y de pronto el problema puede ser ya un poco diferente. La dinámica en 2 dimensiones no responde exactamente a estos órdenes, pero podría mirarse, y son como preguntas, cosas que se podrían seguir haciendo en este campo que es nuevo. O sea, y esto vale la pena aclararlo, y es que digamos que hasta el momento el avance más claro o el único avance que se conoce explícito para describir permutaciones en ese orden mixto es este, ¿sí? No es que nadie más lo haya estudiado, pero nunca nadie, o sea, digamos que no hay avances en describir la permutación de manera explícita. Y eso es algo que está faltando ahí. Entonces, digamos que cualquier cosa que uno pueda hacer acá es un avance significativo. Finalmente, pues dentro de la bibliografía aparecen, este es el artículo que les decía donde están descritas las permutaciones de orden potencia de 2, el artículo de pegar sobre los números naturales. Esta idea de pegar y reversar, yo no sé si el profe Primitivo todavía haga pegar y reversar, pero hubo varios trabajos que se hicieron al respecto, sobre matrices, sobre operadores diferenciales. Entonces ahí hay varias referencias de cosas que se pueden hacer.
Para las personas que están empezando a estudiar sistemas dinámicos, digamos que hay dos libros guías posibles. Uno es el de Aligot, Saur y York, y el otro es el de Bani, que son como los libros clásicos para estudiar esto. Y pues digamos que aparecen referencias a los trabajos ya como formales de dinámica combinatoria, ¿ya? El trabajo de Berhardt, que es la primera persona que describió potencia de 2, a quien pues a la distancia no está, pero le agradecemos porque muy amablemente nos facilitó su trabajo y nos facilitó el artículo de Joe para poder empezar a trabajar. El trabajo de Bloch, que permite de una u otra manera entender los orígenes del problema también. Hay uno que es muy importante. Bueno, acá este es un trabajo en español que explica un poco el teorema de Sarkovsky. Y este trabajo. El trabajo de Stefan es súper importante porque es donde explica que es una permutación simple y donde construye la permutación simple del grafo de Markov a la permutación. Entonces ahí es donde uno, digamos que es como la idea, es como el artículo seminal donde esas dos cosas se pegan y empiezan a avanzar. Entonces esas son como las referencias del trabajo. Básicamente esa es la exposición. Yo voy a ir un momentico al chat porque vi que hay como dos preguntas que me hicieron en otro momento. A la pregunta de si esto se pudiera aplicar a qué, a hacerlo como desde un enfoque probabilístico, yo voy a responder, no sé y probablemente sí. O sea, yo nunca lo he hecho, pero digamos que una de las cosas en las que nosotros hemos estado trabajando es en tratar de extender o en tratar de explorar un poco cómo funciona la dinámica en sistemas dinámicos de más de dos variables, particularmente en el mapa de LOSI. Y cuando uno va a entrar a mirar qué pasa, por ejemplo, en el mapa de Nonny, en el mapa de LOSI, como esos son conjuntos de Cantor, aparecen un montón de argumentos de teoría de la medida. ¿Sí? Entonces, para medir o sea, digamos, para medir la entropía, ¿sí? Para tratar de caracterizar el caos, pues se utilizan herramientas de teoría de la medida. Entonces, se usan funciones ACF y estas cosas. Yo nunca he tratado de utilizar ese enfoque en una dimensión. Pero entonces, digamos, sé que en dos dimensiones se puede utilizar esa clase de enfoques para trabajar. En una no sé, porque nunca lo había contemplado, pero es probable que se pueda realizar. Hay unos trabajos ya, este libro que está aquí, al final, coincidencialmente, Lossy Mappings, Theory and Applications. En ese libro muestran en el primer capítulo como una batería de ideas de teoría de la medida que sirven para de una u otra manera entender sistemas caóticos en dimensión superior. Y probablemente de ahí uno podría tomar ideas para llevarlos a esto, pero digamos que nunca se me ha ocurrido porque si bien esto es difícil, no me parecía que, o sea, no es, la complejidad de estos sistemas no es comparable con la complejidad de un sistema en dos dimensiones. Y en ese sentido, probablemente usar teoría de la medida le lleve a uno a encontrar muchas cosas de medida cero y probablemente no haya gran cosa, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Yo no, la verdad no lo he hecho. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Eduardo, por la excelente presentación que nos has compartido el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, José Enrique, Miguel Ángel, Jeremy, Vladimir? Están invitados a Steven, si tiene alguna pregunta, profesor Ramón Esteban, Kenia, Rocío, Apolinar o Francis. Adelante. O comentario también puede ser, o no sé. Steven dice que magistral la ponencia. Gracias. Muy bien. Miguel Ángel, ¿quieres hacer algún comentario? Saludamos a Miguel Ángel, miembro del equipo dominicano de las Olimpiadas de Matemáticas. Eh,
y a José Enrique, que es, digamos, la persona en República Dominicana que va a tratar de continuar, o esperamos que a continuar efectivamente esta temática bajo la supervisión de Oscar Eduardo y mi persona en su tesis de maestría. No sé si algún comentario, si te quedó un poco más claro, José Enrique, o no sé, y el profesor Esteban. Me gustaría escuchar su apreciación porque como experto en álgebra y teoría de grupos, preguntarle si ha visto una conexión similar entre la teoría de grupos y los sistemas dinámicos, así como la que ha presentado Eduardo en esta conferencia. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que no he trabajado con estas cuestiones de sistemas dinámicos. De todas maneras, pues he disfrutado mucho de la charla. Pero la verdad es que no he tenido ocasión de trabajar con sistemas dinámicos de esta manera. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Un comentario que quiero hacer es que cuando nos publicaron el artículo y nos hicieron el review en Masainet, la persona que nos hizo el review hizo un comentario que a mí me tiene muy contento y es que este artículo, algo así, lleva un poco más lejos la teoría o algo por el estilo. Entonces eso es, digamos, y lamentable, bueno, no lamentablemente, sino que pegar y reversar, al igual que la dinámica combinatoria, es una de las cenicientas que yo tengo en investigación. Con todo el respeto que, o sea, si no fuese por Eduardo, ya estuviese muerto hace mucho tiempo. Y Eduardo se ha encargado de mantenerlo un poco vivo porque me he inclinado más hacia la integrabilidad, la teoría de Galois diferencial. Y, y bueno, incluso Eduardo ha tenido la experiencia y cuando él dice que trabajó conmigo, que trabaja conmigo, lo primero que le preguntas es sobre si es en... Adelante, Eduardo, dilo tú mismo. Sí, no, que todo el mundo, o sea, pues yo sé cosas, ¿no? Yo entiendo cosas de teoría de Galois diferencial y eso, pero, pero yo debo decir que la primera vez que nos conocimos en un salón de clase y que el profe Primitivo me dijo, que por qué no trabajamos, no sé qué, me invitó a un café a mirar, me mostró cosas de teoría de Galois diferencial y yo dije, no, y me fui. Pues yo dije, no, yo eso no le hago. Coincidencialmente nosotros nos conocimos en un curso de sistemas dinámicos discretos. Y entonces ya después cuando él me planteó dinámica combinatoria, yo dije, bueno, está bien, tal vez por ese lado sí. Pero sí, digamos que yo pues conocí, de hecho tomé cursos en teoría de Galois diferencial, hice muchos seminarios en teoría de Galois diferencial. En este momento sé que hay varios estudiantes que están en trabajos de grado en esa área, en codirección con profesores en España, que también fueron profesores míos en esa área en algún momento, pero a mí la teoría de Galois diferencial no, a mí esa parte no me gustó tanto. Y entonces por eso más bien cogí por este lado. Y digamos que esto tiene una cosa y es que conecta muchas cosas, pero entonces no tiene, no va a decir que sea fácil, pero no tiene unos prerequisitos tan altos, ¿sí? Digamos que yo no soy, mi gran problema con la teoría de Galois diferencial es que no soy físico y yo entiendo muy pocas cosas de física. Y finalmente, por más de que uno resuelva cosas, pues el contexto, o sea, para interpretar esas ideas hay que entender cosas de física y yo ahí muero. En cambio, digamos que acá uno tiene herramientas de contexto, ¿sí? Y uno tiene herramientas donde se puede trabajar y eso es un poco más claro. Entonces, a raíz de eso fue que empezamos a hacer esta clase de trabajos y bueno, de ahí han salido unos artículos, unos trabajos de grado, unas presentaciones. En este momento, pues, se va a iniciar un nuevo trabajo de grado y pues bueno, la idea es seguir madurando la idea, sobre todo porque, como les digo, pues es un trabajo abierto, o sea, eso está sin hacer. Está sin hacer, sin hacer. No es, o sea, nosotros hemos revisado mucha literatura, hemos hablado con muchas personas, digamos que en el área de la dinámica combinatoria hay dos personas que tienen más o menos el mapa de qué es lo que se hace, que son Alceda y Van Strien, y pues ninguno de los dos reporta
saber o tener idea o haber hecho referee de un artículo similar a esto o con avances más allá de esto, ¿sí? Entonces, digamos que por eso es como la invitación a que aquí podría haber cosas para hacer. Y pues bueno, digamos que en este momento que la computación es una parte de las matemáticas, pues todo esto termina siendo una vaina programable, ¿no? Entonces, uno puede tener como ideas de cómo poder trabajar esos objetos ahí y eso también es una manera de estudiarlo, ¿no? Yo, cuando empezamos a trabajar por allá hace muchos años, yo tengo unos cuadernos llenos de cuentas, porque finalmente había que hacer muchas verificaciones manuales sobre esas permutaciones. Más allá de ser teorema, o sea, antes de los teoremas y antes de las demostraciones había que hacer muchas cuentas a mano, había que hacer muchos grafos a mano. Entonces, probablemente en ese primer periodo de tratar de meterse al agua y entender el problema, un enfoque computacional podría ser muy útil. Y es un trabajo que está ahí. De hecho, yo creo que el solo hecho de implementar lo que ya está computacionalmente es un gran trabajo. Claro que sí, por supuesto. Y no te olvides de Misiorevich, que también Sí, ha estado al tanto un poco de estos trabajos. Bueno, agradecerles a todos. Ya son las 7:06, hora de República Dominicana, 6:06 en Colombia. Si no estoy mal, creo que son... Uy, sí. en España es la medianoche ya, pero tenemos la ventaja, bueno, Ramón tiene la ventaja de que hubo cambio de hora y le ha favorecido. No, no está. José Enrique tiene la mano levantada. Adelante, José Enrique. Y si puedes, por favor, la cámara, sería bueno que la puedas encender. Se ve la cámara. No mucho, pero bueno, cuéntanos. Ahora sí. Ya. Ok, ok. Bien, nada, básicamente expresar mi agradecimiento con Oscar Eduardo y esta ponencia, especialmente ahora en este momento que más la necesito. De verdad, muy agradecido. Realmente todavía me falta mucho camino por recorrer. Agradezco mucho a Primitivo por haber confiado en mí para llevar darle continuidad a este gran tema tan importante. A Miguel Ángel, que está por aquí, por haberme puesto en contacto con el maestro Primitivo, que de verdad me ha fascinado trabajar con él y tengo muy buenas expectativas con él y eso, que agradecerle por todo este trabajo que están haciendo. Muchas gracias, José Enrique. ¿Algún otro comentario? Eh, si no hay más comentarios, una vez más, Oscar Eduardo, gracias. Gracias a Eh, ustedes por la invitación. ajá. Y esperamos entonces que el próximo año, bueno, vamos a tener una conferencia, anunciamos de una vez la conferencia de la próxima semana, va a estar a cargo de Carlos de la Cruz Mengual, que está en Israel, nos va a dar una conferencia sobre también relaciones entre teoría de grupos y sistemas dinámicos. Es una conferencia bien interesante, pero va más desde la dinámica continua. Entonces, y creo que, bueno, ya les estaremos enviando, les estaremos enviando el anuncio, ¿no? También recordarles que vamos a tener el 8 de diciembre, esa sería la del 1 de diciembre, la del 8 de diciembre, Carlos Arreche, desde la Universidad de North Texas, nos va a dar una conferencia sobre teoría de Galois diferencial aplicada a ecuaciones en diferencias. Y finalmente la conferencia final, a ver un momento, dijimos 1, 8 y la del 15 va a estar a cargo de un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Josué. El profesor Josué nos va a dar una conferencia sobre elementos geométricos de sistemas dinámicos. O sea, un poco aspectos de la geometría simpléctica y bueno, y algo de geometría algebraica y sus aplicaciones en sistemas dinámicos. Con esto cerraremos el seminario este año y ya miraremos entonces para el próximo año. Vamos a estar organizando desde ya cuáles van a ser las ponencias. Gracias a todos ustedes por mantener vivo este espacio
Gracias a Francis también por el soporte técnico y a cada uno de los que están presentes aquí. Listo. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien.